buenas tardes. Es un gusto inmenso poder estar aquí. Así que sé que su corazón lo vendrá preparando para que Dios le hable, para que Dios en esta tarde nos permita entender qué espera de nosotros, qué quiere con nosotros, cuáles son las obras que Él ha preparado para que nosotros también andemos en ellas. Y yo quiero rogarle que si tiene su Biblia a la mano, la tome, y si no, vaya por ella, sáquela de su biblioteca o de donde la tenga y póngala en sus manos, y si tiene con qué escribir, también tome apuntes. ¿Sí? Siempre será un ejercicio para nuestra mente y aún para nuestro cuerpo, para nuestro pensamiento, el tomar nota. Siempre esto hace que nosotros tomemos datos concretos, puntuales, y los podamos plasmar en un documento, en una hoja, y esto nos permite recordar en un momento apropiado, determinado, si necesito volver a ver mis apuntes, pero también nos permite hacer un ejercicio muy importante, y es de repasar con nuestra mente esas rúbricas que hacemos, esos cifrados, esas letras, para que nuestra mente lo guarde mucho más, para que de diferentes maneras usted trabaje y yo con nuestra mente y podamos obtener mayores beneficios. Entonces, le invito, saque su Biblia y vamos a estudiar. Para hoy quiero que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 16. Y este es un capítulo que para mí es muy diciente. No sé si usted ha visto o ya ha podido notar que un tema bien importante y bien relevante para nosotros en la humanidad son los recursos, es el dinero. Y resulta que Jesús en el Nuevo Testamento nos habla muchas veces acerca del dinero, porque pues, es muy claro y es muy visible la importancia que tiene también para nosotros. Entonces, le pido por favor, vamos al libro de Lucas, es uno de los evangelios, Lucas capítulo 16. Y vamos a empezar leyendo lo que dice el versículo 9. Si usted desea, puede leer desde el versículo 1, cuando tenga tiempo y después de que yo le cuente alguna parte de este capítulo, pero puede leer todo el capítulo. A mí me parece fascinante y trae bastantes cositas con las que uno queda con inquietudes, pero no es malo tener inquietudes, por el contrario. Las preguntas hacen que nosotros también indaguemos y encontremos respuestas. Así que si le queda algún interrogante, si tiene alguna pregunta, yo le ruego, por favor, escríbale a Emerson, él le va a ayudar. Me toca dejarle la tarea porque esta es su página, ¿sí? Pero cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier cosa que quiera contarle, por favor, escríbale. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 16 y lo vamos a hacer desde el versículo 9. Dice el versículo 9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y quiero que empecemos con este solo pasaje. Ahora podremos continuar leyendo. Y el contexto de esta enseñanza de Jesús, de este versículo en particular, es que está hablando un hombre con su empleado, un administrador que tiene sobre sus propiedades. Y él se da cuenta que este hombre no está haciendo las cosas bien, porque está desparramando, está
haciendo las cosas como no deben de ser. Y lo que este hombre hace, al Señor le llama la atención a su amo. Y el amo lo que le resulta diciendo es, ¿cuál es el sentido de las riquezas? ¿Cuál es el sentido que tiene delante de Dios los bienes que usted y yo poseemos? Las cosas que Dios a usted y a mí nos ha dado para administrar. Y con eso quiero arrancar. Una primera definición del bienestar económico que Dios nos permite tener tiene un porqué, y es que somos administradores suyos. Y uno de los detalles que todo ser humano necesita conocer, dice el Señor, es reconocer que nada de lo que tiene es suyo. Nada. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos pone en nuestras manos. Pero desde todo lo creado, desde el universo, desde los cielos, desde la tierra, árboles y todo lo que podemos ver con nuestros ojos y palpar con nuestras manos, pertenecen a Dios. Su cuerpo físico fue hecho por Dios. Él lo concibió desde antes de su creación. Él pensó en usted, Él pensó en mí, y Él nos puso nombre desde hace mucho tiempo. Así que la palabra de Dios nos insta a que reconozcamos a Dios como el dueño, el autor y el único Señor de todas las cosas. Entonces, partiendo de esa realidad, que es la que nos muestra la palabra de Dios, yo quiero que usted considere el por qué tiene lo que tiene. Tiene un sentido y tiene un para qué. Y una de las razones por las cuales Dios a usted le da bienestar es ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Y es que aquí en este versículo, las riquezas injustas representan las riquezas de este mundo. Es así como esa es la comparación que podríamos hacer del término, la equivalencia. Las riquezas injustas equivalen a las riquezas de este mundo, porque son algo efímero, son algo que quedan aquí, no son para el porvenir, no son para una vida eterna, son solamente para esta temporada. Y por eso el evangelista así las nombra, riquezas injustas. Entonces dice, gana amigos por medio de estas riquezas, para que cuando estas falten, cuando ya no estemos en esta tierra, reciban en las moradas eternas. Pero vamos a continuar leyendo. Y dice el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Jesús habla muy puntualmente acerca de qué sentido tiene lo que usted y yo hoy tenemos materialmente. Estas son unas riquezas que duran por una temporada y en ocasiones son muy cortas y duran mucho menos de los que usted y yo quisiéramos, porque algunos de nosotros las riquezas que alcanzamos a adquirir o que algunos han recibido de sus ancestros, de sus familias, o que con esfuerzo y con mucha dedicación han obtenido, a veces se pueden esfumar. Y no porque llegó la muerte. En ocasiones no es necesario ni eso, de que llegue nuestro fin de estos días, sino que de pronto una inversión nos deja sin nada, de pronto una situación, una calamidad,
de pronto el descenso del costo de vida, de las situaciones, del sistema, bajan y entonces lo que creímos antes tener, ya no lo tenemos. Y entonces cuando usted y yo consideramos esos puntos de vista y esas cuestiones de la vida que ocurren y ocurren muy a menudo, entonces podemos entender las palabras de Jesús. Y cuando usted lea ese capítulo, ese versículo 1 hasta el 8, que no lo leímos hoy, entonces va a entender por qué Dios alaba el accionar de su empleado. Y es que las riquezas, y cuando hablo de riquezas, y la Biblia habla de riquezas, sinceramente no habla de montones. No es a eso lo que se refiere. Se refiere a eso que para usted puede ser valioso. Para un hombre, yo me imagino que una de sus más valiosas riquezas es su vehículo, cualquiera que este sea. Para nosotras las mujeres puede ser nuestra ropa, lo que nos gusta ponernos. Para algunas su maquillaje puede ser lo más preciado. Para otros pueden ser sus hijos, para otros su pareja, para otros su trabajo. Puede ser el bien más cuidado. Entonces, cuando hablamos de estas riquezas injustas, estamos haciendo mención no en cantidad, sino a lo que usted más aprecia, también lo que usted más valora, lo que más es útil también, porque el dinero aquí donde estamos, y es una vida en este mundo, es muy útil, es necesario. Vivir sin dinero, yo no creo que sea muy posible, porque necesitamos hacer ese intercambio por alimentos, por productos, por servicios. Entonces se hace necesario. Y lo que Dios nos está diciendo es: aprenda a ser un buen administrador. Y un buen administrador desde lo muy poco que tenga. Aquí el asunto con Dios no es qué tanto tengo, sino cómo lo uso. Las riquezas, el bienestar económico que Dios nos brinda, es primero para ser amigos. Y por otro lado, nos está diciendo es para usarlo responsablemente, para usarlo en lo que es bueno. Dice que debemos aprender a ser fieles en lo poco y fieles en lo mucho. Y eso significa también que usted no debe ser de los que se sienta muy grande, porque en determinado momento puede tener una muy buena posición. Que se le olvide que es lo valioso, qué sentido tienen las personas. Porque hay ocasiones en donde hemos podido surgir de lo muy abajo, pero cuando estamos muy alto, entonces se nos olvidó que un día estuvimos abajo y tratamos a las personas despectivamente. Y Dios nos invita a no ser injustos, a recordar que todas las personas somos iguales, que yo no tengo que maltratar a nadie porque tenga mejor condición económica, que el bienestar que hoy tengo igualmente sigue siendo para que yo le dé el uso adecuado, que yo busque ser justa, que aquel al que no tiene, yo también pueda aportarle, que aquel al que no ha sido un buen administrador como yo he tenido la posibilidad, yo también pueda brindarle un apoyo y pueda serle de bendición a él también. Pero el Señor también nos dice que con los recursos, Él mide, Él nos permite conocer nuestro corazón, Él nos permite saber que podemos con más, tal vez, o que también nos vamos preparando para luego recibir lo verdadero. Y cuando la Biblia nos habla en este pasaje de lo verdadero, se trata de eso inamovible, que yo puedo ir construyendo desde ya para la eternidad. Entonces, también nos habló anteriormente de las moradas eternas. Y esas son las que usted y yo necesitamos construir. Y se construyen desde ya.
Se construyen con un corazón que se dispone para Dios. Se construye reconociendo quién es Él y cuánto yo lo necesito. Y se construye reconociendo que todo lo que tengo no es mío, que le pertenece a Él. Y entonces allí juega un papel muy, muy importante el querer yo saber qué quiere Dios que yo haga, conocer su voluntad, porque solo al conocerla, entonces yo podré estar caminando en las obras que Él ha preparado para que yo ande en ellas. Y por eso se hace indispensable venir a la palabra de Dios y seguirle conociendo. Y luego dijo el versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Imagínense, ese es el pensar de Dios. Si te has engolosinado tanto con lo que no es tuyo y son las riquezas de este tiempo, de esta humana vida, entonces, ¿cómo serás cuando recibas todo lo que es eterno, todo lo que permanece para siempre? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Con qué aprecio lo vas a tomar? ¿Y cuál es el uso que le vas a dar? Entonces, esta vida que tenemos hoy en día es solo una preparación para la vida que vendrá. Eso nos demuestra la Biblia y eso nos hace entender y conocer. Este es solo un tiempo en donde usted y yo transitamos, pero lo eterno está por venir. Y esto es temporal y momentáneo, pero es una preparación para cómo usted va a recibir lo verdadero, lo eterno, lo que es duradero, lo que va a permanecer. Y dependiendo de la escuela que usted y yo hayamos tenido, entonces nosotros también vamos a dar el fruto, y el fruto necesario y suficiente para alcanzar aquellos sueños de los cuales ni usted y yo somos realmente conscientes, porque pensar en la eternidad es algo que en la cabeza seguramente no nos alcanza, pero es real. La palabra de Dios así lo dice. Jesús dijo, voy a preparar una morada. Voy a preparar morada para ustedes, porque prometió él también que un día vendrá por su iglesia. Y su iglesia es toda persona aquella que haya buscado de él, que haya reconocido que Jesucristo es Dios, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que está sentado a la diestra del Padre, que un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, pero que también está preparando una venida y una venida notoria. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es Dios, porque allí le veremos descendiendo desde el cielo. Eso nos dice su palabra. Y esa es la esperanza de los que le buscamos y los que le han buscado en otras épocas. Saber que Cristo va a venir, saber que Cristo viene por los que le aman y los que han decidido buscarlo y sujetarse a su señorío. Él es Dios. Y por eso nos da evidencias de una vida a la que usted y yo cada día necesitamos apuntar más. Ser lo que Dios espera de nosotros, déjeme decirle, solo Él nos equipa. Porque cada vez que usted y yo vayamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar realidades muy distantes de lo que vemos en este mundo. Porque el reino de los cielos no es como este mundo, se mide de otra manera. Y yo le recuerdo lo que empezamos diciendo, las riquezas, la palabra de Dios nos invita a que es para ser amigos, no es para guardarla, no es para ocultarla, no es para esconderla. Y si usted continúa leyendo este mismo pasaje, después del versículo 12,
entonces nos habla de que no se puede amar a Dios y a las riquezas, porque son dos fuerzas, porque son dos amores que no son compatibles, no se pueden unir, porque cada uno quiere su posición. Entonces, yo tengo que decidir por uno de los dos. ¿Amo a Dios o amo las riquezas? ¿Me dejo gobernar por Dios o me dejo gobernar por las riquezas? Entonces, la palabra de Dios nos guía y nos orienta. Y tú que estás buscando, ¿qué quiere hacer Dios contigo? Yo hoy te animo. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que te acerques a su palabra, que te llenes de sabiduría, que busques lo que no es lo que es eterno y no lo que lo que no es lo que no es verdadero, lo que es injusto, así como le llama a Dios a las riquezas de este tiempo, de esta vida, riquezas injustas. Así que te animo a que continúes en tu peregrinar, en tu caminar, buscando a Dios y entendiendo lo que Él quiere que tú hagas. No importa la cantidad de tus recursos, es necesario recordar de quién son, a quién le pertenecen, a quién debo preguntar cómo usarlos, porque Él es el Señor, porque Él es el que determina todos los tiempos. Y si hoy tienes, pues usémoslo bien, para que seamos hallados como unos buenos administradores, que son fieles en lo poco y podrán ser fieles en lo mucho, mucho. Y que también aprenden a administrar estas riquezas y que también el Señor podrá decir, entonces toma lo verdadero y toma lo que es tuyo. Entonces, no me imagino cómo nos encontremos con Él y podamos decir, Señor, qué rico que aprendí, qué bueno que te escuché, qué bueno que no me aferré a lo que el mundo me ofrecía, a un poco de cosas materiales que parecen brindar mucho, mucho bienestar, pero que tú y yo sabemos, porque lo hemos comprobado, que no es lo que llena, que no es lo que satisface, que no es lo que tú y yo estamos buscando. Estamos buscando algo mayor, algo que llene nuestras almas, algo que satisfaga nuestro interior y responda a las inquietudes que hay en nuestro corazón. Tú y yo lo vivimos y por eso debemos ahondar, debemos ir en busca del Señor y eso se hace diariamente. Buscar a Dios es una tarea de día a día, de nutrirnos día con día, de darnos tiempo para hablar con Él, de dejar que indague en nuestro corazón, de ir a su palabra, porque su palabra, la Biblia, son sus palabras y ellas son las que llegan a nuestro corazón y ellas son las que tienen la respuesta a cada una de mis inquietudes. Podemos ver y afirmar que la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Y las respuestas que a ti te sean difíciles de encontrar, te invito a que juntos lo hagamos. Puedes escribir por este medio, puedes escribirle a Emerson y hacerle consultas de lo que estás viviendo, de lo que estás aprendiendo y de lo que necesites aprender. Estamos para ayudarnos, porque una de las cosas que creo que a mí particularmente me ha hecho mucho, mucho daño en tiempos pasados fue creer que yo debía tener respuesta a todo, que yo debía solucionar la vida de una manera total, que yo no tenía por qué pedirle ayuda a otros porque yo debía saber y yo debería ser suficiente para entender el camino por donde caminar. Y saben,
En ese pensamiento y en ese actuar, fracasé muchísimo, muchísimo. No se imaginan cuánto tuve que arrepentirme de las cosas que que dejé de aprovechar porque creí que lo tenía que hacer yo sola. Y no es así. La palabra de Dios nos enseña que trabajar en equipo es lo mejor. Que mejor son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si el uno cayera, entonces el otro le levantará. Pero hay del solo que no tiene segundo que le levante. Entonces, te invito de parte del Señor, no vivas solo y no camines por este hermoso camino de conocer a Dios solo. Tú y yo necesitamos personas que conozcan a Dios, personas que busquen agradarlo y personas que no son perfectas. Ninguna, ninguna. Ninguna persona sobre la tierra es perfecta, pero sí, los que estamos buscando al Señor Jesucristo, luchamos y trabajamos cada día para caminar como Él quiere que lo hagamos, para que pisemos sus pisadas, porque su ejemplo fue su Hijo, el Hijo de Dios en medio de nosotros, de la tierra. Entonces, gracias por compartir conmigo este tiempo, gracias a mi esposo por invitarme. Me agradó mucho que dijera que soy que viniera de él diciendo que soy su invitada especial, así que eso me alegra y me llena de orgullo. Yo les pido, por favor, terminemos con una corta oración. Démosle gracias a Dios porque Él se manifiesta diaria y constantemente en nuestras vidas. Y siempre, siempre está con sus brazos extendidos, como un hermoso papá que no se cansa de esperar, que no se cansa de decirte, aquí estoy mi princesa, aquí estoy mi príncipe. No he dejado de esperar. Y yo soy quien quiere limpiar tus lágrimas y yo soy quien quiere sonreír contigo. Y yo soy quien quiere cargarte en mi regazo y sostenerte con mis brazos y poder amarte como tú lo necesitas. Cerremos nuestros ojos y hablemos con Dios. Amado Dios, gracias. Muchas gracias por tus palabras, por el amor que tú nos brindas al acercarnos a ti. Gracias por este tiempo. Gracias por el manual de vida que tú nos has dejado. Gracias porque estás interesado en la humanidad y en mí. Tú estás interesado en mí y eso me llena de grande alegría y también me hace sentir muy importante y valiosa. Te ruego que tú me ayudes a caminar contigo, que tú me enseñes por dónde tú quieres que yo vaya y que cada día me ayudes a ser sensible a tu llamado, a tu voz, a lo que tú quieres de mí y de mi vida. Enséñame a administrar lo que tú has puesto en mis manos, que no solamente se limita en recursos, sino también en personas, en talentos, en cualidades, en relaciones, tantos aspectos valiosos que tú has puesto a mi cargo. Yo quiero aprender a administrarlos y quiero ser la persona que tú quieras que yo sea. Te alabo y te bendigo, Señor, y reconozco que tú eres el dueño de mi vida, que todo lo has hecho tú, que todo a ti te pertenece, que mi vida es tuya. Y te ruego, haz con ella como tú desees. Yo sé que tú tienes cuidado de mí y quiero descansar en tus brazos. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, me encantó compartir con ustedes. Es un tiempo muy, muy edificante y agradable para mí. El Señor también me ha enseñado
y esperamos vernos la próxima semana. Aquí nos encontraremos. Que tengan buena tarde.